Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos por iniciar nuestro webinar del día de hoy. Vamos a esperar unos 3 minutos para los compañeros que están un poquito retrasados puedan ingresar, pero ya está lista la doctora Gordillo. Estamos listos todos y vamos a dar un tiempo para que se puedan integrar los demás compañeros. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, que es impartido por la doctora María Eugenia Gordillo. La doctora Gordillo, pues es una maestra ampliamente conocida en toda Latinoamérica, muy querida por todos los compañeros de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas y bueno, pues con un palmarés impresionante. Es un gusto, doctora, tenerla con nosotros. Es un placer coincidir al menos por la cámara. Ojalá pronto volvamos de nuevo a vernos en persona. Voy a hablar un poquito del currículum de la doctora. La doctora es médica pediatra, especialista en medicina de emergencias pediátricas. Es docente por parte de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, directora del programa de posgrado de medicina de emergencias pediátricas de la UCC y Clínica Universitaria Reina Fabiola Cur, coordinadora del grupo de trabajo de trauma e injurias de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, también creadora, cofundadora del curso del manejo inicial del paciente politraumatizado MIP, que está espectacular. Yo lo tomé y la verdad se aprende muchísimo, por eso el interés de esta plática está increíble. Es jefa, además es jefa del servicio de emergencias de el Hospital Niño Santísima Trinidad de Córdoba, Argentina, desde el 2002 hasta el 2020. El día de hoy, la doctora nos va a presentar su ponencia que se titula Coagulopatía por transfusión masiva en el pasado. Permítanme porque le cambiamos el título. Es hemorragia masiva y coagulopatía asociada en el niño politraumatizado. La verdad es que es un privilegio tenerla con nosotros, doctora,
Por favor, a todos los que nos acompañan, aprovechen al máximo todas las dudas que tengan. Créanme que es la persona más experta en todo habla hispana acerca de este tema. Doctora, sin más, le cedemos la cámara y los micrófonos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que, bueno, muchísimas gracias por las palabras, Gerardo. En realidad, el gusto y el placer es mío. Me da una gran alegría compartir este espacio con todos ustedes y poder transmitir un poco mis experiencias. Y por supuesto agradecer a la Asociación Mexicana de Urgencias y Emergencias Pediátricas por la invitación. Y sin más, vamos a compartir la presentación. Vamos a compartir la presentación para comenzar con nuestra charla. Bueno, eh, creo que se ve ok. Como dijo Gerardo, el tema es hemorragia masiva y coagulopatía asociada en el niño traumatizado. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y el título de esta charla contiene dos conceptos muy relacionados con el trauma e íntimamente relacionados entre sí: la hemorragia masiva y la coagulopatía asociada. Y además se suma un tercer concepto a este triángulo, que es el control de daño. La hemorragia masiva es una de las principales causas de muerte en el prehospital y en las primeras horas en la emergencia y en el quirófano. La muerte por hemorragia masiva se produce por shock hemorrágico irreversible y en un primer momento, y más tarde en las terapias intensivas por su principal complicación, que es la coagulopatía asociada, que es una coagulopatía primaria desencadenada por la isquemia tisular que el shock hemorrágico produce. El control de daño es un concepto que nació en la marítima para definir las acciones que debían realizarse para que un buque dañado llegue a puerto. Este concepto se aplica en muchas disciplinas para graficar las medidas que se deben tomar para disminuir el impacto negativo de un evento. Bueno, asociado a nuestro escenario de hemorragia masiva, control de daño sería: ¿qué deberíamos hacer para que nuestro paciente con hemorragia no muera por shock hemorrágico o por su principal complicación, la coagulopatía? Y en este sentido, tenemos un control de daño quirúrgico que consiste en parar la hemorragia, y un control de daño hemostático que se aplica a la resucitación líquida del paciente con hemorragia y que tiene que ver con disminuir el impacto de la coagulopatía. Bueno, en este triángulo nos vamos a manejar durante toda nuestra charla con el objetivo de hablar sobre el manejo de la hemorragia masiva utilizando las nuevas herramientas de control de daño, justamente para evitar la muerte por shock hemorrágico o por coagulopatía asociada, siempre con la mejor evidencia disponible. Y la mejor evidencia la tenemos desde hace varios años en las guías europeas de control de hemorragia masiva y coagulopatía, que han sido recientemente actualizadas en el año 2023. Son guías de adultos que han sido validadas el año pasado, en el 2023, por un consenso de pediatras, emergentólogos, terapistas y cirujanos en Alabama, que han prácticamente validado todos estos conceptos de las guías. Bien, se las recomiendo a ambas guías. La hemorragia en el trauma, todos sabemos que puede ser externa, visible o compresible, por lesión de vasos sanguíneos en miembros, cránea, cara o cuello,
Puede ser no visible, interna o no compresible por medidas externas, como son en cavidades internas de tórax, abdomen o pelvis. Y hay una hemorragia intermedia, que es la que se produce en los huesos y en la pelvis, que no es visible, pero puede ser parcialmente compresible. El concepto de hemorragia masiva es cuando perdón, el 50% de la volemia en las primeras 3 horas del trauma. Hay muchas definiciones de hemorragia masiva, pero esta es la que más se ajusta a la emergencia. En las primeras 3 horas del trauma o más de una volemia en 24. En realidad, con más del 40% de la volemia perdida, ya tendríamos que estar pensando en hemorragia masiva. Y el concepto de hemorragia exsanguinante, para hacer una diferencia, es lo mismo, pero esta cantidad de sangre se pierde en pocos minutos. Bien, ¿de qué depende el manejo exitoso de la hemorragia masiva? Depende en primer lugar de parar la hemorragia, de hacer un diagnóstico precoz de nuestro paciente con hemorragia si está en vías de hacerse masiva y de establecer 2 estrategias que son fundamentales. Una es hacer una resucitación líquida con control de daño hemostático, que ya vamos a hablar de ello y que es diferente a la resucitación que estamos acostumbrados en el shock. Y la otra pata es reconocer la necesidad de control de daño quirúrgico. Esto es el esquema general del manejo de una hemorragia masiva. La hemorragia, parar la hemorragia, sin lugar a duda, el primer punto del ABC que ha sido cambiado por el punto C. La hemorragia en miembros se para comprimiendo enérgicamente la zona sangrante, utilizando precozmente el torniquete, y las guías avalan con gran nivel de evidencia el uso precoz del mismo, y en última instancia se pueden usar agentes hemostáticos tópicos. Bien, hay una hemorragia poco popular, pero que en el niño es frecuente, que es la hemorragia de la calota craneana, que puede desangrar al paciente también, es una causa de hemorragia masiva, y hay que comprimirla como toda hemorragia. Y hay otra hemorragia en el trauma de cráneo que también puede desangrar al paciente, que es cuando se fractura la base de cráneo, donde circulan grandes arterias. Acá en la imagen está una fractura que compromete la esfenopalatina. Estas hemorragias sangran hacia orofaringe y producen una epistasis posterior muy importante que ha desangrado a varios pacientes, y uno tiene que actuar rápido taponando con una sonda Foley con balón inflado la pared superior de la nasofaringe, que es por donde sangra. Esto se los digo porque esta hemorragia no suele ser popular o explicitada, pero sí se presenta. La hemorragia en miembros o en pelvis, como dije, parcialmente compresible, la mejor forma de pararla es inmovilizando las fracturas expuestas o las fracturas no expuestas de fémur, por ejemplo, que pueden sangrar durante la escena y además en el traslado. Y si yo sospecho una hemorragia interna en tórax o abdomen, debo llegar rápido a quirófano, porque la única forma es entrar a cavidad y cohibir la hemorragia de lo que está sangrando. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Y en el concepto que hemos enumerado al principio de control de daño quirúrgico. Actualmente, en adultos, nosotros en pediatría, muy poca experiencia, se está usando un balón endovascular que entrando por la zona inguinal comprime aorta, o sea, se infla en aorta, supradiafragmático para parar la hemorragia abdominal o por debajo de las renales para parar la hemorragia pélvica. Esta es una medida también transitoria, por supuesto que requiere de la habilidad y de un centro donde se lo pueda colocar, y por lo menos en nuestro medio, en pediatría, todavía no hay avances, pero se está trabajando en esa línea.
Bien, una vez que logro parar la hemorragia, sea como sea, el diagnóstico precoz es fundamental. Si mi paciente con hemorragia va en camino, tiene posibilidad o está haciendo una hemorragia masiva. ¿Cómo lo sospecho? En primer lugar, no cualquier lesión en trauma exsanguínea a un niño o a un paciente. Las lesiones que pueden exsanguinar a un paciente traumatizado son fundamentalmente las lesiones de grandes vasos en miembros con hemorragia externa o en cara o cráneo, en cuello también, o la hemorragia interna. Y en el niño, la hemorragia de abdomen por lesión de vísceras abdominales macizas, con o sin compromiso vascular, como es el hígado, el vaso o el riñón, es la principal causa de hemorragia masiva no visible, siguiendo con mucho menor frecuencia la fractura de pelvis inestable. Si mi paciente tiene esta lesión, ojo, porque puede hacerse una hemorragia masiva. Ahora bien, ¿cómo sé yo que mi paciente perdió más del 40% de la volemia y está con una hemorragia masiva? Bueno, hay una forma de graficarlo, es si yo tengo un drenaje en tórax o si tengo una cavidad abdominal abierta y mido la cantidad de sangre que saco. Sin embargo, estas son medidas que llegan tarde, porque yo debo sospechar que mi paciente está haciendo una hemorragia masiva, evaluando la severidad del shock hemorrágico, cuando en la resucitación inicial no logro revertir el shock con el bolo inicial de solución salina, o cuando mido o valoro cuánto líquido tuve que administrar para revertir el shock. Estas tres cosas son fundamentales para hacer el diagnóstico de que mi paciente está haciendo una hemorragia masiva y, por supuesto, actuar en consecuencia. Bien, con respecto a la severidad del shock, nos sirve muchísimo la clasificación del ATLS de shock hemorrágico porque los clasifica en 4 grados de acuerdo a la cantidad de volemia que se pierde. Y dijimos que más del 40% de la volemia es hemorragia masiva. Entonces estaríamos en un escenario de shock clase 4 con un paciente muy taquicárdico, con pulsos que no se palpan, con un estado de conciencia severamente afectado, en coma, y con una acidosis metabólica severa. Ese es el escenario de paciente shock clase 3. Pero adelantándonos, yo creo que un paciente ya en clase 4, en clase 3 y con una lesión con riesgo de hemorragia masiva, ya tendríamos que estar pensando en este escenario. La otra cosa que es muy útil es cuando yo le hago el bolo de solución salina inicial con solución fisiológica a 60 mililitros por kilo y mi paciente no revierte el shock. Bueno, para esto tenemos que recordar que la volemia del niño está entre 70 y 80 mililitros por kilo, de acuerdo a la edad. Cuando yo le hago 60 mililitros por kilo, como la solución fisiológica expande el intravascular por la regla 3.1 en una tercera parte, porque se va rápido del intravascular, yo con este bolo de 60 mililitros por kilo estoy reemplazando 20 mililitros por kilo de la volemia. Por lo tanto, si la volemia de mi paciente es 80 o 70, yo solamente estoy reemplazando un 20% de su volemia. Y por lo tanto, si tenemos una hemorragia masiva en donde ha perdido o está perdiendo más del 40, indudablemente que no lo voy a revertir al shock. Esto es un dato muy útil para sospechar una hemorragia masiva. Y el tercer, bueno, aquí está lo que yo les explicaba, ¿cierto? Con el bolo solo reemplazo un 20% de la volemia. Y la otra cosa es calcular, siempre acostumbrarnos a calcular cuando hacemos una resucitación líquida,
¿qué porcentaje de la volemia yo estoy reemplazando? Para ubicarnos en ese 40% o más del 40%, que es la hemorragia masiva. Entonces, si un niño de 5 años tiene 20 kilos, su volemia es 1.600 mililitros. Si yo a ese paciente le administré 1.200 de solución salina, o sea, con la regla 3:1 reemplacé 400 de su volemia, y sangre 400, este paciente yo reemplacé 800 mililitros, le administré 800 mililitros y reemplacé el 50% de la volemia. Siempre acostumbrémonos a calcular qué cantidad de la volemia yo estoy reemplazando con la cantidad de líquido que estoy administrando. Y ahí vamos a saltar rápidamente en los diagnósticos de hemorragia masiva. Bien, si yo tengo una hemorragia masiva o estoy en vías de una hemorragia masiva, ante la sospecha de la misma, hay que realizar una resucitación líquida diferente. O sea, yo ya hice el bolo con solución salina, como en todo paciente traumatizado, y no me respondió. Rápidamente tengo que pasar a otro escenario. Entonces, hay dos formas de resucitar líquido a un paciente traumatizado. La forma convencional, que ya la mencionamos, con solución salina con hasta 60 mililitros por kilo, podemos usar coloides. Y este escenario habitualmente lo hacemos cuando no tenemos una hemorragia masiva, cuando tenemos un shock de baja intensidad, 1 o 2, y no hay una lesión de riesgo para hemorragia masiva. El otro escenario, que es lo que vamos a hacer cuando sospechamos una hemorragia masiva, es la resucitación con control hemostático. Esta resucitación tiene dos objetivos. En primer lugar, disminuir la hemorragia hasta la entrada a quirófano, que seguramente vamos a necesitarlo, y prevenir o tratar la coagulopatía asociada al trauma. Y aquí entramos en nuestro segundo escenario. La coagulopatía asociada al trauma, como dije al principio, se gatilla por la isquemia tisular que el shock hemorrágico produce. Y es una coagulopatía que se caracteriza por una hiperfibrinólisis. El organismo no puede taponar los sitios de sangrado, porque los trombos que se forman son débiles y se destruyen rápidamente. Y esto forma un círculo vicioso, más coagulopatía, más hemorragia. Pero esta coagulopatía, que es inicial y que la única forma de pararla es parar la hemorragia, se asocia lo que se llama coagulopatía iatrogénica o de la reanimación, que es una coagulopatía que se produce por dilución y disfunción de factores cuando resucitamos a estos pacientes con grandes cantidades de cristaloides, cuando usamos coloides que alteran la coagulación, cuando no usamos precozmente hemoderivados y cuando no controlamos la acidosis y la hipotermia. Esta coagulopatía de la reanimación, que por años la hemos usado en estos pacientes y nos ha ido muy mal, potencia la coagulopatía inicial. Bueno, ¿qué sabemos de la coagulopatía asociada al trauma? La coagulopatía asociada al trauma se puede diagnosticar por los métodos convencionales, del coagulograma convencional, que debe realizarse a todo paciente traumatizado que ingresa en la emergencia, que en realidad demoran un poco y no informan las características del coágulo, que es lo que está alterado en la coagulopatía del trauma. Los métodos viscoelásticos, que son métodos más evolucionados para medir esta coagulopatía, como su nombre lo indica, la tromboelastografía y tromboelastometría miden las características del coágulo, de su formación y de su disolución, y nos dan una representación gráfica del coágulo,
cuánto tarda en formarse, este es un dibujito, cuánto tarda en formarse, cuánto es la amplitud y cuánto tarda en destruirse. En la coagulopatía asociada al trauma, la imagen es esta, un coágulo que tarda en formarse y se destruye rápidamente. Bien, sin embargo, eh, los test viscoelásticos, que son muy útiles porque en 10 minutos nos dan qué está pasando, no deben invalidar, si uno no los tiene, los métodos convencionales de medir la coagulación. Pero hay otra cosa muy importante, que en la hemorragia masiva no se debe esperar la alteración de la coagulación para comenzar con un protocolo de resucitación con control hemostático. Solamente un 30% de los traumatizados llegan ya con coagulopatía a la emergencia, pero el resto las desarrolla a posteriori. Por lo tanto, con esta resucitación con control hemostático, uno prevé o aminora el desarrollo de esta coagulopatía. La coagulopatía asociada al trauma tiene relación directa con la gravedad del trauma, pero sobre todo con la magnitud y persistencia del sangrado y con la magnitud del shock. Por eso es que se asocia a la hemorragia masiva. La acidosis y la hipotermia lo agravan terriblemente y tiene diferentes grados de severidad. Existe un primer grado en que uno va a encontrar el coagulograma alterado, pero que el paciente no tiene manifestaciones de sangrado externo. Este es fundamentalmente el paciente que más chance tiene de que anden bien las cosas. Existe un segundo grado de intensidad en donde el paciente, además de tener alterado el coagulograma, tiene manifestaciones sistémicas de sangrado, los que todos conocemos, sangrado por los sitios de punción, hemoptisis, sangrado digestivo, respiratorio. Bien, este segundo estadio todavía hay respuesta cuando uno le administra, por supuesto, complejos factores y complejos con fibrinógeno, como ya vamos a ver. Pero existe un tercer grado, que personalmente lo hemos vivido, en donde se atraviesa un punto crítico y por más que nosotros administremos productos sanguíneos y productos de coagulación, no hay respuesta a los hemoderivados y en los pacientes mueren desangrados. Esto se ha llamado la coagulopatía irreversible o del final. Lo hemos vivido, esta paciente hace aproximadamente 15 años muere de una coagulopatía irreversible, tenía un trauma hepático grado 5, desarrolló una coagulopatía irreversible y muere de la coagulopatía. Eh, con ella aprendimos no solamente que la coagulopatía existía en el traumatizado, sino que fundamentalmente en los chicos, los pacientes con trauma abdominal, con compromiso de víscera maciza, eran un grupo de alto riesgo. Bien, entonces las dos formas de atacar la coagulopatía es parar la hemorragia con control quirúrgico, de daño quirúrgico precoz, y realizar una resucitación con control de daño hemostático. La resucitación con control hemostático empieza por limitar el uso de cristaloides, no más de 10 a 20 mililitros por kilo y no usar coloides. Todos los coloides alteran la coagulación. Usar precozmente, apenas se tenga a mano y rápidamente productos derivados de sangre. Pierde sangre, hay que reponer sangre. Ya sea sangre tipo 0 con bajos títulos de inmunoglobulina o lo que se tenga a mano, glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas en relación 1-1-1. Hay que priorizar la hemoglobina, hay que mantenerla por encima de 7. Si la hemoglobina está muy baja, por debajo de 7, hay que hacer el doble de glóbulos rojos. Bien, en una primera instancia, las plaquetas son difíciles de conseguir a veces. Entonces, la prioridad es el glóbulo rojo y
el plasma fresco congelado. Usar precozmente ácido tranexánico. Bien, el ácido tranexánico es un antifibrinolítico. Actúa aquí, en la primera fase de la coagulopatía, contrarrestando la hiperfibrinólisis. Y está completamente probado en adultos a través del CRASH-2, un estudio con más de 20.000 adultos traumatizados con hemorragia severa, que administrado precozmente antes de las 3 horas del trauma, es efectivo en parar o disminuir la mortalidad por hemorragia extracraneal en el adulto. ¿Por qué se usa antes de las 3 horas? Porque después de las 24 horas se produce en la coagulopatía del trauma un fenómeno similar a la coagulopatía intravascular diseminada, con fenómenos trombóticos, además de fenómenos de coagulación. Entonces, se produce un apagón fibrinolítico, una hipofibrinólisis, y el tranexánico puede producir trombosis. O sea, hay que usarlo precozmente. ¿Por qué en pediatría todavía en algunos lugares se resiste al uso del tranexánico? Bueno, no tiene sentido la resistencia y les voy a explicar por qué. Primero, porque la coagulopatía asociada al trauma está perfectamente descrita en niños. El tranexánico se usa en pediatría en ambientes quirúrgicos, neuroquirúrgicos y quirúrgicos cardiovasculares, con completa seguridad y sin problema. Lo que pasa es que no hay estudios hechos con evidencia como el CRASH-2, pero todos los centros de trauma pediátricos lo han adoptado y está en todos los protocolos de manejo de hemorragia masiva. La dosis establecida para trauma del tranexánico es mucho menor que la dosis usada en cirugía, casi la mitad, y con esto disminuimos mucho las complicaciones. La principal complicación son las convulsiones. Bueno, está establecida la dosis para el trauma, que vuelvo a decir es menor que para otras situaciones, y por supuesto usada precozmente, no más allá de las 8 horas, el bolo inicial y después el bote. Bien, esperamos, hay estudios en marcha randomizados y esperamos los resultados. Los vasopresores. Bien, obviamente que los vasopresores aumentan la isquemia del shock y uno diría que es una locura usarlos en el shock. Sin embargo, cuando la tensión arterial es tan baja que pone en riesgo la vida del paciente, estamos autorizados en este tipo de resucitación a usar vasopresores, porque los vasopresores le hacen menos daño a la coagulopatía que las soluciones salinas. Por lo tanto, se usan como una medida heroica o de puente hasta que podamos empezar a pasar los productos sanguíneos, que es lo que le hace falta al paciente. Y por último, me voy a detener 2 minutos en la hipotensión permisiva. Hay muchísimos malentendidos en pediatría en relación a la hipotensión permisiva, que voy a tratar de aclarar. La hipotensión en el niño es un fenómeno muy tardío, a diferencia de los adultos en el shock. Se da solamente en el estadio 3 o 4 del shock. Y es en ese estadio de lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de un paciente que está hipotenso porque está con un shock 3-4. Tampoco se trata de hipotensar al niño, sino de mantener una tensión arterial en el límite inferior que garantice la perfusión cardíaca y cerebral. En pacientes, ¿cuándo se usa esto? Bueno, en pacientes que van a entrar a quirófano, para disminuir la pérdida hasta que sea yugulada en forma quirúrgica. Obviamente que en el trauma de cráneo grave no está indicada. Y en realidad, y este es el último mensaje y el que más me gusta a mí, que tener en la cabeza el concepto de hipotensión permisiva
nos ayuda en la emergencia a no correr detrás de una tensión arterial normal, que no lo vamos a lograr hasta que la fuente de hemorragia sea yugulada. Lo que vamos a lograr es sobrecargar de líquidos al paciente. Y por último, en realidad, hipotensión permisiva no es hipotensión, sino que es tensión arterial en el límite inferior. Los adultos tienen un valor entre 85 y 90 para la tensión arterial sistólica en el concepto de hipotensión permisiva, y en el niño el percentilo 5 no es hipotensión, sino que es tensión en el límite inferior. Así que, bueno, considérenla con total tranquilidad. Bien, por último, controlemos la hipotermia y la acidosis, porque son dos factores fundamentales en la coagulopatía. Y de la mano de esto hay que entrar rápido a quirófano. Y de esto hay que charlar mucho con los cirujanos. Si la hemorragia es interna, hay que entrar rápido a quirófano y hay que entrar a un paciente que está completamente inestable. Inestable. No intenten compensarlo en la emergencia porque no lo van a lograr. Hay que entrar, empaquetar un hígado, ligar una arteria, lo que esté sangrando adentro. Hay que salir rápido porque es un ambiente muy inhóspito y de muy difícil control el quirófano. Y sí, en terapia intensiva, una vez que subulemos la hemorragia, hay que reponer la volemia, hay que controlar el medio interno que está muy alterado y por supuesto manejar la coagulopatía. Esto está completamente probado, que el tiempo de control de la hemorragia tiene relación directa con la gravedad y el desarrollo de la coagulopatía. Dentro del control de la hemorragia en tórax, que nosotros no tenemos tanta, como los adultos, tantos pacientes así, también entra la toracotomía y el control de la ligadura de vasos internos, en la toracotomía en extremis. Bien, entonces, para llegando al final de nuestro camino, tuvimos un paciente que le hicimos una resucitación líquida inicial con un bolo a 60 mililitros por kilo y vemos la respuesta. Si la respuesta es parcial, transitoria, no respuesta o empeora, situación que nos pasa en la emergencia, porque a veces valoramos al paciente como sin riesgo de hemorragia masiva, pero en el transcurso de los primeros minutos o tiempos de la emergencia el paciente no responde. En ese paciente hay que parar los cristaloides y empezar a administrar productos sanguíneos y seguir evaluando la respuesta. Es muy probable que si no tiene una lesión con riesgo de hemorragia masiva, podamos responder o el paciente responda y podamos llevarlo a imágenes. Pero también es muy probable que ese paciente no logremos sacarlo del shock descompensado, sigue hipotenso y a ese paciente hay que entrarlo a quirófano sin imágenes. Obviamente que en la emergencia nosotros contamos, aquí está en la figura enunciado, con el EcoFast y la ecografía, que es una herramienta terriblemente útil para saber si hay líquido en cavidad abdominal y ya tener un panorama un poco más amplio. Bien, puede pasar que ese paciente siga sangrando, porque recuerden que hemorragia masiva también es el sangrado o la pérdida de una volemia en las primeras 24 horas del trauma. Entonces puede pasar que ese paciente siga perdiendo, no en forma tan abrupta durante las primeras 24 horas, y en la terapia intensiva donde esté internado, el paciente siga taquicárdico y siga con acidosis metabólica no compensada. Guarda con ese paciente. Ese paciente
es otro de los pacientes que desarrollan coagulopatía y es otro de los pacientes que debe ingresar a quirófano. Entonces, a quirófano ingresa para control de daño el paciente que en la emergencia está hipotenso y no podemos compensar el shock, y el paciente que en la terapia intensiva sigue taquicárdico y acidosis, o sea, sigue en un shock, entre comillas, compensado y sigue sangrando. Quizás en el segundo paciente también cometemos muchos errores. En nuestro paciente que nos llegó ya con signos de hemorragia masiva establecida o estableciéndose, con un shock grado 3-4, con un ecofaz positivo, y que leemos y con una lesión de riesgo para hemorragia masiva, este de la foto es una fractura de pelvis inestable. Bien, le comenzamos la resucitación líquida inmediatamente y sin duda, y lo más seguro es que ese paciente no logremos sacarlo o no logremos compensarlo y tengamos que entrar rápidamente a control de daño quirúrgico. Y como dije, después en la terapia intensiva se encargarán de corregir la coagulopatía, las alteraciones electrolíticas y metabólicas. Pero siempre, siempre en este camino, chequeando el coagulograma. Desde que el paciente ingresa, está en quirófano y por supuesto en la terapia. Si el coagulograma nos da normal, aquí cometemos un error, que es que si nos da normal, creemos que no necesita resucitación con productos sanguíneos. Esto es un error porque lo que nosotros hacemos con la administración y con la activación del protocolo de hemorragia masiva es prevenir la coagulopatía. Entonces, si nos da normal el coagulograma, continuamos la administración de productos sanguíneos. Por supuesto que si nos da alterado, tenemos que reforzar. No es suficiente el plasma fresco congelado o la sangre entera o los glóbulos rojos. Debemos administrar crioprecipitado, que es un concentrado de plasma fresco con alto contenido de fibrinógeno y de productos de coagulación, o directamente concentrado de factores de coagulación que vienen comercialmente disponibles. Las plaquetas también son muy importantes, tanto en su número como en su disfunción, y hay que tratar de mantenerlas en buen número. Entonces, si ya nos da alterado de entrada, tenemos que subir un escalón más, además de los productos sanguíneos básicos que usamos, y usar este tipo de productos para tratar de revertir la coagulopatía. Bien, entonces, en nuestra etapa final, no olvidar o como conclusión que en el trauma pediátrico la hemorragia masiva es una de las principales causas de muerte prevenible, por sí misma o por su principal complicación, la coagulopatía asociada. Y que las nuevas herramientas que han demostrado con alto nivel de evidencia disminuir la mortalidad por hemorragia masiva son parar la hemorragia rápido, resucitar a estos pacientes con control de daño hemostático, usando productos sanguíneos precozmente y chequeando la coagulación, y si ya está alterada de ingreso, reforzando esa, con productos más sofisticados, esa coagulopatía, tratando de revertir. Y por supuesto, el control de daño quirúrgico, que no me voy a olvidar de mencionarlo, y para esto debe ir de la mano de un consenso entre el equipo quirúrgico y el equipo de emergentólogos y el equipo de terapistas. Esto se logra hablando un mismo idioma entre los tres estamentos. Bien, muchas gracias. Esto ha sido todo. Vamos a dejar de compartir la pantalla para todas las preguntas que puedan surgir y espero poder contestar.
Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es una plática espectacular, increíble. Todavía recuerdo por ahí lo que hicieron de la urgencia a la terapia intensiva y tenemos ganas nosotros también de hacer algo similar con nuestros compañeros intensivistas de aquí de México, que ya lo están platicando. Yo pues fui su alumno y entonces hay ciertos puntos que sí me gustaría que la audiencia se llevara. Por ejemplo, el uso de cristaloides. Es bien interesante. ¿Cuál es el mejor? ¿Solución salina o solución Harman? ¿Y cuál es la temperatura ideal? Porque es bien importante en el trauma la temperatura y eso no lo tocamos y sí quiero que la audiencia se lo lleve. Bueno, espectacular la pregunta, Gerardo. Bueno, mira, eh, hasta estas guías que aparecieron en el 2023, vuelvo a recomendar las guías de control de hemorragia masiva europeas. Eh, Hasta esta edición recomendaban las Harman o las balanceadas. Y yo en realidad siempre tenía duda, porque para mí la solución fisiológica, el cloruro de sodio al 0,9%, es el mejor expansor y mientras más sodio tenga la solución, mejor. Para la audiencia, hay la solución de cloruro de sodio fisiológica al 0,9%, tiene 154 de sodio y las otras tienen un poco menos, 130 y pico. En esta actualización de las guías del 2023, ya recomiendan la solución fisiológica, a diferencia de las balanceadas, eh, para como solución salina. Quiero hacer un paréntesis. El problema de la solución fisiológica es que en exceso produce acidosis hiperclorémica, acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, se la tenía con un poco de recelo. Por ejemplo, en el shock séptico te recomendaba las balanceadas, justamente por eso, porque produce acidosis metabólica. Pero usada a 10 a 20 por kilo no hay ningún problema y es la mejor expansor. Ni qué decirte si el paciente tiene trauma de cráneo. Si el paciente tiene trauma de cráneo asociado, hay que usar la solución con más sodio que yo tenga, porque el principal problema en el trauma de cráneo es la hiponatremia. Entonces yo recomiendo, bueno, yo recomiendo y las guías también me avalan, la solución fisiológica al 0,9% en este momento. Con respecto a la temperatura, algo muy importante, porque dije que la acidosis y la hipotermia son nuestros enemigos en el trauma. Bien, eh, las soluciones tienen que estar a temperatura corporal, sin ninguna duda. O sea, 30 grados, 28, 30 grados. ¿Qué pasa con esto? Primero, pasa que en verano o en los países donde hace mucho calor, habitualmente las soluciones están en la sala de emergencia con el aire acondicionado. O sea, no están en la heladera, pero están en un ambiente. Y siempre están frías. ¿Mm? Bien, no pasa lo mismo cuando hay calefacción que están a temperatura ambiente. Pero en realidad las soluciones deben estar a temperatura corporal. Acá viene todo un problema porque hay unos calentadores espectaculares que no son accesibles a todas las emergencias. Nosotros en realidad usamos el microondas, seguimos usando el microondas. Hemos hecho un estudio bueno, un pequeño estudio casero. Cada microondas tiene una potencia distinta. El microondas debe estar en la sala de emergencia o cerca de ello. Y nosotros hemos probado cuánto tiempo en nuestro microondas calentamos 2 sachets de 500 mililitros. Y después medimos con termómetros para líquido. Bueno, eh, nosotros en realidad 2 sachets a 30 segundos se calientan más o menos a la temperatura corporal, 30 grados, 28 grados es la ideal, un poquito menos que la corporal, pero bueno, la idea es no administrar soluciones frías. Si uno tiene los aparatos para calentar, bárbaro.
Y nos pasa lo mismo con los productos sanguíneos. Nos pasa lo mismo con los productos sanguíneos. Por eso es tan importante la comunicación entre el prehospital y la emergencia. Porque si uno sabe que va a llegar, ya le avisa, lo primero que le avisa al hemoterapista que vaya descongelando todo y que vaya teniendo todo listo. Es lo primero que hay que hacer. La anticipación. Correcto, muchas gracias, doctora. La verdad es que es súper importante esto porque muchas veces no lo tomamos en cuenta y si tenemos esa comunicación con prehospital, ya podemos ir previniendo y viendo cómo vamos a recibir a nuestro paciente. Y este es un punto específico en el que podemos actuar para darle un mejor tratamiento y efectivamente disminuir la hipotermia en el paciente politraumatizado. Ninguna Otra duda. pregunta que ¿Sí? también, digo, no son preguntas de la audiencia, sino que insisto, fui su alumno y cosas que sí quiero que se lleve a la audiencia. Por ahí introdujo unas siglas ITP, menor de 8, el índice de trauma pediátrico y el índice de shock. ¿Cómo nos ayudan en el paciente chocado o Terri- traumatizado? bueno, sí, no, bueno, el índice de trauma pediátrico nos ayuda muchísimo para la gravedad. Hasta el momento eh, es lo que tenemos para evaluar la gravedad y sería bárbaro que el prehospital ya nos dijera qué índice de trauma pediátrico, porque fue un índice creado para el prehospital. Es un índice que evalúa muy fácil, es como un ABC simplificado, porque evalúa cómo está la vía aérea, la conciencia de los pulsos, si tiene una herida grande y si tiene una fractura abierta. O sea, tiene parámetros muy fáciles de ver. eh, y obviamente es muy útil. Y el índice de shock, ni pensar, o sea, el índice de shock es terriblemente útil, frecuencia cardíaca sobre tensión arterial, es terriblemente útil, pero no solamente para evaluar la gravedad del shock, a nosotros nos sirve en forma objetiva para ver cómo está revirtiendo el shock. Es terriblemente útil. En pediatría, en los adultos está en 0,8. En pediatría depende de la edad, de la frecuencia cardíaca y la TA que va, sabemos que varía con el chico, así que entre 1,2 y 1,8 o 2, pero lo normal, vuelvo a repetir, lo más importante, los chicos chocados tienen más de 2 o 3 de índice de shock, pero en realidad lo más importante es la evolución del shock. ¿M? Partiendo de un shock de 4 que debe bajar cuando el shock se revierte. Perfecto. Otra pregunta también, pues a título personal. Bueno, antes, doctora, me preguntan si nos puede indicar nuevamente cuánto es el tiempo que dan en el microondas y para cuántos sacks de solución salina o de Bueno, solución. esa es una prueba nuestra, o sea, una prueba nuestra, pero nosotros, porque depende de la potencia, nosotros ponemos 30 segundos, o sea, en realidad ponemos un minuto, dos sachets de 500. Pero yo les aconsejo que ustedes prueben colocando, que así nosotros llegamos a eso, colocando en su microondas eh, un sachet o dos, siempre es mejor poner dos, porque bueno, dos sachets de solución fisiológica, ponerlos 30 segundos y conseguirse esos termómetros que se usan para líquidos. Son unos termómetros, no son los termómetros que se usan para temperatura corporal, sino que son termómetros que se usan para medir la temperatura del líquido Los del y vino, por medirlo. ejemplo, ¿Cómo? Claro, como los y del vino, medir, ¿no? claro, exacto, y medir a qué temperatura con mi microondas yo llego con 30 segundos. Entonces, yo así lo puedo. Y una vez que yo lo establezco, poner un cartelito en el microondas. Porque, bueno, para que todo el mundo sepa que con 30 segundos puedo calentar a tal temperatura un sachet y si uso un minuto, dos. O sea, eso depende de la potencia del microondas. Perfecto. Tengo dos preguntas más, doctora. Sí, Antes de cómo no. darle la palabra al doctor Edgar Chávez, que levantó la mano, tengo una pregunta que si dice, ¿existe una edad mínima para considerar el uso de la ecografía FAST? Como una mínima. O sea, una edad mínima para utilizar el FAST.
El FAS se debe usar en todo. El FAS, no, el FAS es una herramienta incorporado a la secuencia ABC. El FAS se debe usar en todo paciente traumatizado que no llega a la emergencia, en todo trauma, lo que yo llamo trauma mayor o significativo. eh, Se debe usar de rutina en el punto C. Está incorporado ya es una práctica que se debe, hay varias prácticas que se han incorporado a la tradicional regla del ABC. Uno es la sacada de sangre inicialmente, ¿cierto? Cuando uno lo canaliza, hay que sacar sangre porque el laboratorio es fundamental, el pH y la hemoglobina, el manejo de estos pacientes. O sea que no hay que esperar a hacer el ABC como nos enseñó la TLS hace más de 40 años. Hay que hacerlo. Y el FAS hay que hacerlo en la evaluación inicial. O sea, hay que hacerlo de rutina en la evaluación inicial. Es la única forma que lo incorporemos mentalmente a esto. Yo aquí voy a ampliar un poquito, doctora. Bueno, Sí, pues el cómo no. nombre es Focused Assessment Sonography in Trauma. Entonces, en todos los pacientes politraumatizados se tiene que hacer. ¿Cuál es el momento inicialmente cuando llega? ¿Cuántas veces las que sean necesarias mientras el paciente esté inestable? Porque me ha tocado, ¿no? Que me solicitan, por ejemplo, un servidor, oye, ¿nos puedes hacer un FAST de una paciente de hace una semana que hemodinámicamente se encuentra estable, que no se ve ninguna alteración propia de pensar en algún sangrado interno? Entonces, ahí no está indicado. El FAST está indicado inicialmente y todas las veces que se requieran hasta descartar una lesión, ya Sí, de sea acuerdo. una quirúrgica, por tomografía, etcétera. Eso es Completamente. importante. Me comentan Completamente por de aquí, acuerdo. pregunta, la interpretación del ROTEM en milímetros es la misma que se utiliza en adultos y se debe iniciar Sí, a interpretar por el A5. sí, sí, es igual. La interpretación es igual. No hay valores para chicos diferentes de los de adultos. O sea, el Rotten se interpreta la amplitud, lo que ellos dicen a 5 o a 10, o sea, la amplitud que es el coágulo a los 5 minutos o a los 10 minutos, ¿cierto? Inicialmente se usó a los 10 minutos, pero ahora se puede usar a los 5. Pero los valores son los mismos. O sea, los valores son los mismos que en los adultos y la interpretación es la misma. Perfecto. Tenemos por aquí al doctor Edgar con la mano levantada. Raúl, ¿le podemos dar audio y video para que haga su pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Este, ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por la gran charla que nos acaba de presentar. Mi nombre es Edgar Chávez. Yo soy intensivista pediátrico de un estado de por acá de México, eh, donde tenemos con cierta frecuencia politrauma, trauma cerrado de abdomen por algunas prácticas de montar cierto tipo de ganado. em, y otras situaciones. Lamentablemente, también hemos visto incrementado eh, las lesiones por arma de fuego, tanto a nivel de cavidad abdominal, eh, así como de herida por arma de fuego en cráneo. Hubo un punto, de todos los puntos que tocó y que me llamaron muchísimo la atención y que considero realmente unas perlas para el manejo de la hemorragia. Eh, una fue la que llamó más mi atención y que yo andaba buscando, estaba buscando evidencia. eh, Creo que no hay mucha, precisamente como lo comentaba usted, sobre perdón, el uso de ácido tranexámico. Lo platicaba incluso con las hematólogas de mi hospital y con otros intensivistas que tenían pues más experiencia que yo. Sin embargo, pues la única evidencia que tenían era sobre el uso del ácido tranexámico nebulizado para ciertas condiciones como epistaxis persistente, y en algunas ocasiones veíamos que el grupo de anestesiólogos lo utilizaba antes de someter pacientes a procedimientos quirúrgicos cruentos. Aquí mi pregunta sería, eh, en el caso de un trauma craneoencefálico severo donde tenemos una hemorragia de importancia, eh, ¿cuál sería el papel y la utilidad del ácido tranexámico eh, para este grupo de pacientes? Y la otra, de los reportes que he tenido oportunidad de revisar, eh, manejaban como una
complicación no deseada, la generación de trombos. Quiero pensar que va en relación al uso después de estas 3 horas que usted comenta como las ideales para el uso del ácido tranexámico. Gracias. Bueno, perfecto, doctor Edgar. Mire, para la primera pregunta sobre el uso del tranexánico en el trauma de cráneo. Después del Crash 2, que se hizo con la hemorragia masiva extracraneal, se hizo otro estudio que es el Crash 3. El Crash 3, con trauma de cráneos, con pacientes, con más de 10.000 pacientes con trauma de cráneo. Y lo que demostró ese estudio, que es muy interesante, es que en el trauma de cráneo severo no se disminuía la mortalidad. Bueno, perdón, quiero aclarar que son estudios hechos randomizados a doble ciego, ¿no? O sea, son estudios con muchísimo nivel de evidencia. Bueno, se usaba en un grupo tranexánico y en otro no, con trauma de cráneo grave y moderado. En el trauma de cráneo grave no disminuyó la mortalidad, pero sí se observó, y lo que es muy interesante, que disminuyeron en el trauma de cráneo moderado con hemorragias intracraneales, sí disminuyeron la mortalidad porque disminuyó el crecimiento de las masas hemorrágicas. Y voy a aclarar algo que es muy interesante en relación al trauma de cráneo, la hemorragia y la coagulopatía por trauma. En el primer trauma que se describió, la coagulopatía por trauma, fue en el trauma de cráneo. Hace más de 50 años, los pacientes con trauma de cráneo llegaban con alteración de la coagulación. Y esto es porque el cerebro tiene muchísimo factor tisular, que es un factor que gatilla, que está demostrado gatilla la coagulopatía. Y tiene mucho que ver, creo yo, en el crecimiento de los extradurales. ¿Por qué algunos evolucionan rápidamente y otros no? Bueno, tiene mucho que ver la coagulación del paciente en esto. De hecho, no se le ha dado la importancia que merece. Bueno, este estudio que es reciente, que está publicado en el Lancet del Crash 3, demuestra que el tranexánico administrado precozmente es efectivo en disminuir el crecimiento de masas hemorrágicas diagnosticadas por tomografía. Para esto hay que hacer tomografía rápido y en adultos se está usando. En pediatría no hay todavía ninguna evidencia en nada. Y con respecto a los fenómenos trombóticos, tiene que ver sin ninguna duda con el uso tardío del tranexánico. Lo ideal es usarlo antes de las 3 horas y en realidad usarlo hasta que la hemorragia sea yugulada. O sea, si la hemorragia es yugulada en el quirófano, ahí se deja de usar el tranexánico. Y si no se puede yugular, no más allá de las 8 horas. Después de las 24 empiezan los fenómenos trombóticos. Y la otra complicación del tranexánico son las convulsiones, que se ha demostrado que es dosis dependiente, porque el tranexánico atraviesa la membrana hematoencefálica y compite con el GABA. Entonces, pero es dosis dependiente, más de 2 gramos por día. Nosotros lo usamos con dosis máxima de 1 gramo, o sea que tampoco la dosis usada en trauma no se han descrito complicaciones de convulsiones. Bien, espero que haya quedado eh, bien la respuesta, Edgar. Muy buena pregunta, por cierto. La doctora Nelvi también levantó la mano. Raúl, no sé si pudieras darle también audio y video para que haga su pregunta. Sí, doctora Nelvi, no sé si puede hacer su pregunta.
Está muteada, Gerardo. Hola, Sí, la escuchamos, doctora. hola, hola. Hola. Parece que está fallando la conexión de la doctora. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Recién. Doctora, una pregunta, muchas gracias por su plática. Les saludo aquí desde el Hospital Civil de Guadalajara. Sí, está fallando el audio, doctora Nelvi. Vamos a continuar con otra pregunta y si gusta hacerla por el chat para darle un poquito más de fluidez. Bueno, aquí nos pregunta la doctora Nelvi precisamente si tiene alguna experiencia en el uso de factor 2 de protrombina, factor 9, Crismas, factor antimofílico B y o etancilato en trauma pediátrico, doctora. Eh, sí, todos estos factores que se mencionan ahí, los protrombínicos, son ampliamente usados en la terapia intensiva cuando la coagulopatía está instalada. O sea, nosotros no tenemos experiencia en emergencia, pero sí sabemos y hemos visto que se usa cuando ya la coagulopatía está instalada, cuando el paciente pasa a la terapia intensiva, eh, como yo mencionaba, hay que reforzar, no es suficiente el uso de la sangre o los productos derivados, sino que hay que específicamente hacer estudios, primero hacer estudios de coagulación, ver bien cuál es el déficit que está fallando o qué es lo prioritario. Y sí, en las terapias intensivas han usado productos con complejos específicos de coagulación, con factores, perdón, específicos de coagulación. Y en estos casos es cuando yo les comentaba que en muchos casos han logrado revertir la coagulopatía y en otros cuando ya se ha llegado a un límite extremo no. Eh, Bueno, eso es como que el organismo pasa una línea en la que no responde a por más complejos que le pongamos. Cuando uno llega tarde, ese es el punto, no llegar tarde a esta administración. Perfecto. Sí, comenta la doctora que muchas gracias. Me parece que por el momento ya no hay más preguntas, doctora. Bueno, antes de despedirnos, creo que es bien importante, ¿no? En cuestión de menor a mayor costo, sería súper importante siempre tener, como dijimos, ¿no? En urgencias, un horno de microondas o un baño María para mantener nuestras soluciones a temperatura adecuada para nuestros pacientes. En segundo lugar, ácido tranexámico. La verdad es que el ácido tranexámico, la presentación que viene en la caja de ácido tranexámico no es cara. Pues, bueno, hablando de México, son como, hablando en dólares, son como, no sé, son 1,000 pesos, como creo que $40, algo así, 35, $40, con 5 ampolletas y cada ampolleta dura como para un paciente de, no sé, 10, 15 kilos. Sí, Entonces no es nada caro, creo que se puede gestionar en los hospitales para tener siempre en nuestro servicio de urgencias. En segundo lugar, tratar de tener siempre a la mano ultrasonido. Hoy por hoy es una herramienta ya necesaria, tanto para evaluar, por ejemplo, el FAST extendido, vaina de nervio óptico, en fin, choque por sepsis, ¿no? El Roche, accesos vasculares, procedimientos, infinidad de cosas, y además hacer bueno, tratar, ¿no? De que el personal que se encuentra en el área de urgencias tenga esa capacitación. Y bueno, aquí vamos a dar también un comercial, ¿verdad? Nosotros aquí en México tenemos nuestro curso de Focus pediátrico y neonatal, que también tocamos el tema del paciente neonatal en estado crítico y es un curso excelente.
y pues también tratar de tener un tromboelastógrafo para tomar las mejores decisiones. ¿Qué vamos a utilizar? Si vamos a solo ciertos medicamentos, si vamos a usar plaquetas, si necesita plasma el paciente. Todo esto pues es muy importante a la par de todo lo convencional que ya tenemos. Bien, doctora, creo que ha sido una plática increíble, muy enriquecedora. Honestamente, pues yo no dejo de emocionarme cada que escucho una plática de usted porque sigo aprendiendo muchísimo y pues le agradezco mucho el tiempo que se dio para nosotros, ¿no? Es una gran experta, muy reconocida a nivel internacional y en verdad tenerla aquí con nosotros en nuestro espacio es un honor para todos los que están en esta plática. Bueno, Gerardo, no, yo te agradezco todas tus palabras, pero en realidad esto lo hago con inmenso placer, con muchísimo gusto, eh, y si transmitir las experiencias de uno sirven para que mejore el flagelo este del trauma, del cual tengo una obsesión de hace más de 40 años con el mismo, si todo esto sirve, y voy a decir algo final, solo es cuestión de pensarlo. Solo es cuestión de pensarlo en cada uno en su lugar y el trauma cambia todos los días. Entonces, todo esto que vos comentaste de la ecografía, todo esto es muy importante porque, bueno, los ATLS hace más de 40 años nos enseñaron el camino, pero uno sigue cambiando. Así que no, inmensamente agradecida por la invitación, a su disposición para lo que ustedes quieran. Realmente esto me da mucha alegría y mucha satisfacción y ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, doctora. Y pues muchas gracias a todos los participantes. Espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido bastante de la doctora Gordillo. Y nos vemos pronto en el siguiente webinar de la asociación. Recuerden que los webinars son gratuitos y pues a nuestros socios les haremos llegar su constancia para puntaje de certificación por parte del Consejo de Certificación en Pediatría. Doctora, a usted le vamos a hacer llegar su diploma como Ok, gracias. conferencista. Le agradecemos muchísimo su apoyo. Un abrazo a No, todos. gracias a usted. Chao. Chao, chao.